Ahí está el recordatorio de que por favor tengan el micrófono apagado, así nos podemos entender mejor, por lo menos en este tramo, después para que no se escuche el ruido ambiental. Como les decía, vamos a hablar de dos grandes temas. Uno es la estructuración del aula, cómo organizar la estructura y los contenidos que deseamos volcar en el aula. Y después vamos a abordar las diferentes plantillas y formatos que nos habilita Moodle, que nos ofrece este entorno para el diseño que nosotros decidamos tener. La primera pregunta que nos vamos a hacer entonces es ¿cómo estructurar nuestra aula virtual? Un gran punto de partida, porque a veces cuando tenemos que iniciar este trabajo nos sentimos un poco perdidos y no sabemos por dónde empezar. El gran punto de partida va a ser el plan de trabajo docente. Esto no es una condición obligatoria, pero sí una gran recomendación. El plan de trabajo docente, sobre todo en su sección de programa de contenidos, es una herramienta que nos va a facilitar la organización del aula. Una opción habitual, hasta intuitiva, que surge de inmediato, es organizar el aula de acuerdo a la estructura de contenidos que se plantea en el PTD. Esa estructura de contenidos tiene que estar basada en dos cuestiones que nos tenemos que plantear. En principio, ¿qué contenidos de los que aparecen en el PTD es necesario realmente que aparezcan en el aula virtual? Porque no todo lo que está en el PTD necesariamente tiene que figurar en nuestro aula. Y luego también tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar el aula qué estrategias de enseñanza deseamos concretar en función de nuestros objetivos y cómo podemos volcarlas en el aula. Como les decía, intuitivamente lo que surge a priori es decir, bueno, la estructura de contenidos de mi PTD la vuelco en el aula, cada sección es una unidad de contenido si se quiere, pero vamos a ver hoy que también existen otras posibilidades. En la plantilla que sigue vamos entonces a ver que es posible estructurar el aula a partir de otras cuestiones. Por ejemplo, podemos hacer otro reagrupamiento en función de ejes o de núcleos temáticos. Hay también algunas cátedras que resuelven dividir su aula virtual en el bloque teórico y en el bloque práctico. Esto también tiene que ver con la idiosincrasia de cada disciplina, con las características propias de cada materia, de cada espacio curricular, porque claramente no va a tener las mismas necesidades y por lo tanto la misma organización una materia que sea predominantemente teórica, se me ocurren estas materias de los primeros años de Derecho, que son pura teoría, que una materia que sea eminentemente práctica, como los trabajos de campo de las últimas materias de la Facultad de Ciencias Agrarias, por ejemplo. Entonces, la característica esencial de cada disciplina va también a determinar o a conducirnos a organizar nuestra materia de una manera determinada en el aula virtual. También la podemos organizar en función de diversos materiales de estudio. Hay cátedras que optan por dividirla en clases o por semanas, ¿sí? Entonces, a los alumnos les sirve seguir, bueno, clase a clase o semana a semana, qué contenidos se abordarían. Y también en estas materias que les mencionaba, que son mayormente prácticas, muchas cátedras, muchos equipos docentes resuelven dividir el aula virtual en trabajos prácticos a entregar, o en tareas y actividades, o en objetivos cumplidos también. En este punto nosotros queríamos acá abrir un poco el diálogo con ustedes, sobre todo con los que ya han tenido experiencia en el primer cuatrimestre, y preguntarles si ustedes han encontrado alguna de estas maneras, si nos quieren compartir al resto, qué recorrido estructural han encontrado para el desarrollo de sus aulas virtuales. ¿Alguno nos quiere compartir esto? Si no, nosotros les contamos cómo organizamos nuestras aulas, pero por ahí es más enriquecedor que ustedes, que son de la misma facultad, compartan esta experiencia. Yo, si quieren, les cuento, nosotros tenemos un aula, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí, te escuchamos, Patricia. Soy Patricia. ¿En qué cátedra trabajás? Sí, soy Patricia Martos. La cátedra que tuvimos en el primer cuatrimestre es Oceanografía Física del Departamento de Ciencias Marinas. El aula nuestra vino mutando porque fue armada en la plataforma anterior, que era educativa.
y el paso a Moodle fue medio rápido porque, bueno, por los tiempos. Y la dejamos con la misma estructura que la habíamos hecho en educativa, que era separar en bloques, como vos bien dijiste, en bloque teórico y bloque práctico, donde en el teórico estaban todas las clases y el material de las clases, y en el práctico ya teníamos las actividades, las tareas, ya más prácticas que los chicos tenían que resolver. Y después aparte sí teníamos material de estudio, bibliografía, temas de actualidad, y íbamos agregando algunas cosas. Así que al pasarle a Moodle, que tiene otros recursos, estamos tratando de mejorar un poquitito. Así que bueno, esa era nuestra experiencia. Bien, siempre esto va a ser ensayo y error. Posiblemente la estructura o el planteo que nos sirve un ciclo académico, al otro ciclo académico lo replanteemos y lo reestructuremos también, ¿sí? Esto también es algo que tenemos que tener siempre presente, el constante dinamismo del espacio virtual. Que ninguna decisión que tomemos va a ser definitiva, sino que todo es mejorable a través de la propia experiencia. El primer cuatrimestre que tuvimos fue bastante inestable porque fue esto de ir trabajando sobre la marcha. Ahora el segundo cuatrimestre nos encuentra con dos grandes ventajas. La primera es la previsibilidad. Ya sabemos que va a ser virtual. El primer cuatrimestre no sabíamos, por lo menos en la cátedra en la que yo trabajo estábamos todo el tiempo especulando, bueno, que la cuarentena sea después del 21 de abril, que es nuestro primer parcial. Después cuando arrancó en marzo ya nos resignamos y dijimos, bueno, que vuelvan las clases para el segundo parcial y ese lo tomamos presencial. Entonces era una planificación constantemente en desarrollo y viendo ahí con pies de plomo cómo seguíamos. La gran ventaja del segundo cuatrimestre es que ya lo pensamos todo desde la virtualidad. Entonces nuestro aula virtual va a ser el gran espacio de trabajo, ya no va a ser un apoyo a la presencialidad. Y otra gran ventaja es esta experiencia que muchos de ustedes ya tienen, sea poca, sea precaria, del primer cuatrimestre, eso siempre lo vamos a capitalizar en nuestro nuevo trabajo, ¿sí? ¿Alguien más nos quiere compartir su experiencia del primer cuatrimestre en cuanto a la estructuración del aula? Yo puedo compartir la nuestra de biología celular y molecular, donde la dividimos en unidades. Y dentro de las unidades se volcaban las clases teóricas, algunos videos explicativos y también las partes prácticas. Pero bueno, lo dividimos así. Ahora me toca estar en una materia que tiene un fuerte trabajo práctico y estoy pensando en cómo voy a organizar el aula. Bien, esto sí, es interesante también, que si uno trabaja en diferentes espacios curriculares, no siempre la estructuración tiene que ser la misma, ¿sí? Y está bueno esto, bueno, esperamos que el encuentro de hoy, el material también que encontrás en el aula de la capacitación, te sirva para pensar este próximo cuatrimestre de otra manera, ¿sí? Esa es la idea. ¿Alguien más quiere compartir? Yo hago un aporte que también en este pensar la estructura, también podemos pensar que haya algún sector, alguna sección, algún apartado de nuestra aula que también funcione de manera transversal, porque el aula nos permite este interjuego entre elementos existentes y en el aula, de manera tal que yo puedo tener alguna cuestión que puede ser o medular o complementaria a las temáticas que se tratan, y que de alguna manera funcione de manera transversal, ubicada en un determinado lugar, pero que va llamando sus elementos desde distintos lugares. Así que esa es otra cuestión que pueden tener en cuenta a la hora de pensar esa organización. Bien, ¿alguien más tiene ganas de compartir su experiencia? Muy bien, entonces continuamos, Manu. Bien. Vamos a ver ahora las posibilidades que nos ofrece Moodle, entonces, en cuanto a este formato, esta estructura que le vamos a dar al aula. Bien, entonces, no sé si me escuchan bien, cualquier cosa me avisan. Pensamos lo primero en qué nos provee Moodle, ¿no?, para hacer esta estructura, porque siempre dependemos, ¿no?, de esta
de este entorno, digamos, que tiene diferentes posibilidades, ¿no? Como decían recién, Educativa tenía una posibilidad, Moodle tiene otras. Entonces, bueno, en este caso, en Moodle, nos provee diferentes plantillas. Moodle las plantea como todas en un mismo grupo. Yo para, digamos, explicar las diferencias, me gustó esto de categorizarlas en dos pequeños grupos. En la primera parte, ustedes ven ahí las plantillas de actividad única y las plantillas sociales son las dos que nos permiten un único elemento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, la social me permite tener, por ejemplo, un foro, que es el único elemento que me va a permitir desarrollar en mi aula. Las de actividad única, puedo empezar a elegir las diferentes actividades. Ahora vamos a ir en más detalle. Ahora bien, tenemos plantillas de varios elementos, que son, por ejemplo, la que plantea la semanal y la de los temas y la de los mosaicos. Esas dos que están en naranja son, en general, las que más se utilizan en el tipo de aula que utilizamos en la facultad, ¿no? Más adelante les voy a mostrar el procedimiento, pero tengan en cuenta, como a la derecha de la pantalla se ve, en todos los signitos de pregunta que ustedes van a encontrar en Moodle, les va a desplegar una serie de ayudas que realmente ayudan a la decisión que ustedes tienen que tomar para elegir la plantilla. Esa es una captura de pantalla en la que Moodle explica cada una de sus plantillas y qué es lo que me permite de manera muy sintética. Después se puede ir a alguna un poco más extendida, pero esta es como una breve ayuda que me facilita a tomar esas primeras decisiones, ¿no? Bien. Sí, todos los signos de pregunta, estos, perdón Manu que te interrumpí, son ¿Sí? descripciones bastante pormenorizadas de todas las herramientas que brinda Moodle. Entonces, está bueno que antes de recurrir por ahí a los manuales que nos cuesta un poco más o a los tutoriales, perdón, el primer recurso es ese, recurrir a esa descripción que nos va a servir, como bien decía Manu, para tomar decisiones sobre qué recursos emplear. Bien. A ver si me pasa la próxima, que no me estaría pasando. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces acá yo lo que hice fue capturar, ¿no?, la pantalla del aula, cómo sería en caso de, por ejemplo, elegir el formato de plantilla de una única actividad. En este caso, como muestro acá, es la actividad cuestionario, ¿sí?, en donde directamente el estudiante va a previsualizar la actividad, ¿sí?, que en este caso se llama examen final, y yo ya haciendo clic acá puedo empezar a ver la actividad cuestionario. Se me ocurre un ejemplo, un aula específica para un examen, por ejemplo, o un aula específica para difundir algo por medio de un foro, por ejemplo. Puede ser por tarea, puedo hacer que esta única actividad sea wikis, y así con todos los recursos que nos brinda Moodle. A ver, de nuevo, ahí va. En este caso es, digamos, es parecido, se ve parecido, digamos, a la imagen de recién, que tiene que ver con también una única actividad, pero era el formato social, en la que permite únicamente, es como el formato del foro de avisos que ustedes visitan regularmente, nada más que el aula es eso únicamente, avisos o comunicaciones que se realizan a través de diferentes temas. Eso sería, digamos, el aula. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de visualización, y ahora vamos a adentrarnos en las demás plantillas después de esto. ¿Qué tenemos? Por un lado, el formato de lista estándar, ¿sí?, en donde ustedes pueden ver las secciones o temas y los recursos en formato tipo árbol, ¿sí?, en donde ahora vamos a ver sus principales, digamos, las principales cosas que nos sirven de este tipo de formato. O tenemos, como ustedes bien vieron en el aula del taller, por medio de mosaicos, ¿no?, generando una trama de rectángulos que nos permiten, tal vez de una manera un poco más dinámica la visualización, digamos, hacer mosaicos, ¿sí?, y que los temas se estructuren por medio de mosaicos. Entonces, acá tenemos los dos extremos. Lista estándar, en donde las secciones se ven y los recursos también se ven como lista, y tenemos mosaicos en los cuales en cada mosaico tenemos submosaicos, ¿sí?, en donde, como ustedes ven acá,
estos recursos, que acá se ven como lista, acá también se ven como mosaicos. No es el caso del aula en la que estamos, que ahora les voy a comentar la diferencia, ¿sí? A ver si puedo pasar. Bien, este es, por ejemplo, el formato semanal, que es uno de los que me permite varios elementos, en donde el aula directamente enlista, ¿sí? Semanalmente, a partir de cuando nosotros estamos creando el aula, enlista semanalmente las secciones. Igualmente, esto puedo cambiarle los nombres, ¿sí? Y me permite tener cierta flexibilidad, por eso en realidad es como muy parecido al que les voy a mostrar ahora, que es el formato de temas. Este es el formato de temas, ¿sí? En donde cada sección está enlistada de esta manera y cada una de las actividades o recursos que yo voy poniendo en mi aula, ¿sí? Como contenido, se van enlistando uno abajo del otro del formato tipo árbol que les venía comentando recién. Esta lista estándar, ¿qué me permite hacer? Me permite, digamos, tener jerarquías posicionales, ¿no? Perceptivamente, yo puedo, esta estructura de árbol me puede empezar a servir a estructurarlo, digamos, temporalmente, qué es lo que va primero, qué es lo que va después, o esto de qué es lo teórico y qué es lo práctico, digamos, según la estructura que ustedes decidan tener en el aula. Y también es posible generar estas jerarquías, más allá de decidir qué sección va arriba y qué sección va abajo, también me permite desplazar elementos hacia la derecha, como ustedes ven acá, en la parte donde dice foro 1, tendiendo a decir, bueno, este foro 1 depende del tramo 1, ¿sí? Entonces, moviendo el elemento a la derecha, yo puedo generar esa dependencia. Bien, ahora vamos al formato de mosaico. ¿Qué nos pasa con el formato de mosaico? Perceptivamente, podemos, o sea, no posee jerarquías posicionales, ¿no? Porque están un mosaico al lado del otro, ¿sí? Y cuando yo voy creando aún más, no se ve en esta visualización, pero se replica, digamos, lo que pasa en la primera fila, tal cual como pasa en nuestro taller. O sea que no tengo jerarquías posicionales. Podría generar alguna jerarquía con la imagen que yo le ponga al mosaico. Por ejemplo, en esta visualización yo le puse únicamente una imagen a este mosaico que dice generalidades del entorno Moodle, y ese resulta tal vez más llamativo que el resto, entonces podría llegar en una opción perceptivamente a decir, bueno, hay uno más importante que el otro. Pero posicionalmente eso no se puede hacer. Ahora, es posible la elección cromática del fondo del nombre del mosaico. Las opciones son tal vez reducidas, tengo estas 6 opciones, ¿sí? Ustedes van a ver en nuestro curso, en el taller que están haciendo actualmente, el color cian se está utilizando, ¿sí? Entonces, ustedes, teniendo en cuenta la imagen de portada, la imagen de cada uno de los mosaicos, si es que quisieran tener, pueden decidir esa elección, digamos, cromática de cada uno de los, digamos, de los fondos de los mosaicos. Ahora, también, en vez de poner una imagen, que no es obligatorio, también puedo tener diferentes iconos, ¿sí? Yo puedo elegir, acá tiene, digamos, previamente, viene ya con el iconito del gráfico de tortas. Nosotros podemos elegir, acá recorté solo algunas de las posibilidades que tenemos, y hay muchas posibilidades. Lo que sí, cada uno no se puede variar por mosaico, ¿sí? Si yo elijo un solo icono, va a replicarse en todos los mosaicos. En cambio, las imágenes sí me permite poner una en cada mosaico, como nosotros tenemos en el taller. Bien, si nosotros tuviéramos submosaicos, ustedes verían el tramo, el foro. Cuando tengamos la tarea optativa, verán la tarea de esta manera. Todo esto si tuviéramos esta configuración de mosaicos y submosaicos, ¿sí? No es así en nuestro caso, ya que nosotros tenemos este formato de visualización, ¿sí? En donde tenemos, por un lado, para delimitar las secciones o los temas,
sí, los mosaicos formando una trama, pero una vez que hacemos clic en el mosaico, se despliega esta lista de recursos y actividades, que es una lista estándar, ¿sí? Entonces ustedes van a tener este tipo de visualización en nuestro taller. Pero, digamos, tienen la posibilidad de, en sus aulas, tomar todo el resto de las selecciones que yo acabo de ir contando. Este es el formato de mosaico con la lista estándar, ¿sí? Y finalmente, bueno, en nuestra aula así es como se ve. Tiene como una cuestión dinámica de de ver, por ejemplo, qué es lo que me está quedando por detrás los mosaicos una vez que ingreso, lo cual hace que el estudiante o la persona que utiliza el aula se sienta como ubicado perceptivamente donde está, ya que el mosaico queda donde estoy parado, queda más iluminado, ¿sí? El resto de los mosaicos queda un poquito más apagado, y eso hace que la persona entienda dónde está y entienda la estructura del aula, lo que resulta muy importante para que los estudiantes puedan fácilmente, digamos, descubrir esa estructura y que se muevan con facilidad y que encuentren los materiales y todo lo que van necesitando de manera sencilla, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo se realiza este procedimiento? ¿Sí? La idea era, previo a que ustedes vayan unos 10 minutos a cada una de sus aulas a probar tal vez el procedimiento, que es una propuesta, ¿no? Cada uno puede hacer, que podamos ver cómo se realiza esto para que ustedes luego vayan y lo prueben. Si les parece bien, corto compartir pantalla. A ver si puedo continuar. Ustedes me dicen si me van viendo, ¿sí? Se ve perfecto, Manu. Bien, perfecto. Yo voy a probar en un aula que tenemos un curso que es una práctica, ¿sí? En donde yo fui haciendo estas pruebas porque si bien, bueno, nosotros estamos dando el curso, todos los días descubrimos cosas nuevas y visualizaciones nuevas. Entonces es importante que ustedes también se animen a probar, ¿sí? Y que no van a perder información. Yo al principio tenía esa duda, pero no va a suceder, ¿sí? Así que bueno, la idea es que ustedes entren al aula, ¿sí? El aula que ustedes tienen permiso de edición. Tienen que ir a la ruedita de los ajustes, ¿sí? Al engranaje y poner editar ajustes. Ahí voy a ir a la edición de la configuración general del curso, en donde ahí puedo cambiar el nombre completo del curso, le puedo poner el nombre corto y demás. Vamos a estar por acá en un rato cuando les explique cómo poner la imagen del curso, pero en este momento lo que nos resulta muy importante es esta pestaña de acá que dice formato del curso, ¿sí? Yo antes de entrar acá, tal vez no lo puntualicé, estaba por el formato de temas, ¿sí? Entonces yo acá en este desplegable me aparecen las 5 posibilidades que yo les nombré, ¿sí? Previamente cuando tenía el PowerPoint, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, voy a hacer un formato de mosaicos. Una vez que yo elijo eso, elijo la opción, la página se reconfigura y me muestra las opciones de mosaico, ¿sí? Porque tal vez a primera vista decimos, pero no me ofrece, no me dice nada de que me dijo esta chica. Bueno, sí, una vez que está el desplegable en mosaico, me pregunta si quiero el icono, me pregunta si quiero cambiar de color, yo voy a cambiarlo, así se nota la diferencia. Y por acá tenemos la parte de los submosaicos, que eso es algo que nosotros no estamos teniendo en nuestro curso, pero ahí lo cliqueamos y podemos guardar y volver, ¿sí? Entonces acá lo que teníamos en lista pasa a estar en mosaicos. ¿Ven? Ya hasta el movimiento es como más dinámico. Entonces hago clic en el mosaico, ¿sí? Y se despliegan todas las mismas actividades que estaban previamente. La página, la tarea, el foro, todo lo que yo tenía guardado está tal cual como lo habíamos dejado.
Si no me gusta, puedo volver a realizar el cambio y voy a hacer el procedimiento una vez más. Voy al mismo sitio. Si me permitís un detalle, Manu, Sí. vean que lo que dijo Manu hoy de la posibilidad de recurrir a las ayudas, fíjense que en cada opción de configuración, y esto también lo mencionaban hoy las chicas, que en todas los lugares en los que ustedes estén haciendo configuraciones, creaciones o configuraciones de elementos, siempre van a encontrar esa ayuda de los círculos celestes que tienen, como decían las chicas, unas orientaciones acotadas, pero muy ajustadas como para orientar la decisión inicial. Obviamente que después ustedes van a ir como analizando las decisiones, pero bueno, generalmente están disponibles y son absolutamente útiles. Y también es importante que tengamos en cuenta que todas las decisiones que tomemos son revertibles, digamos. Yo me puedo arrepentir de ese cambio que hice y volver atrás. Entonces está bueno también uno que empiece a experimentar o a jugar con su aula a ver cuál es la opción que cree más conveniente. No tenemos que perder de vista que las selecciones que hagamos, las selecciones que les mostremos a los estudiantes, siempre van a tener que estar fundadas en una perspectiva didáctica. Pero esto también está bueno tener en cuenta la cuestión de la experimentación y que uno vaya probando en el camino cuál es la opción que considera más oportuna. Como ven, el cambio es como bastante abrupto, ¿no? Entre la lista estándar y el mosaico. Si ese cambio que dice Mayra tal vez se realiza de un cuatrimestre al otro o se realiza, no sé, está planificado de una semana a la otra, tal vez está bueno explicar o previamente el aviso para que los estudiantes no se sientan perdidos en esta nueva disposición. Creo que es importante ese pequeño aviso con alguna captura de pantalla, comparando este elemento lo encontrarán en este sitio, o alguna estrategia que los permita ubicarse en esta nueva disposición, ¿no? Bueno, si les parece, puedo ejemplificar de nuevo o podemos ir directamente, teníamos la idea de que cada uno de ustedes vaya a sus aulas con la posibilidad de edición para terminar de ajustar este procedimiento, ¿sí? Y a la vuelta vamos a hacer una serie de procedimientos, tal vez para algunos sean básicos, pero bueno, creo que van a servir, algunos son básicos, otros no tanto, van a servir, digamos, para que ustedes vayan configurando sus aulas. Si les parece bien, Por ahí podemos preguntar si quieren hacer, antes de hacer este cortecito, alguna consulta previa a partir de lo que se estuvo trabajando, que básicamente tiene que ver con dos opciones. Una es el formato que elijamos y que de alguna manera rige la visualización, y el otro es cómo nosotros decidimos, digamos, organizar cada uno de estos, ya sean o los bloques o los mosaicos. Generalmente entiendo que la mayor parte nos volcamos a los formatos de múltiples elementos, no formatos de una sola actividad, como decía hoy Mayra, decía hoy Manu. Pero bueno, si sobre estas dos cuestiones quisieran hacer alguna consulta previa, y si no, los invitamos a hacer esa exploración en las aulas. Creo que no, hay consultas. Así que bueno, hacemos entonces el corte previsto. Si quieren hacer alguna exploración de estas opciones, quienes ya tengan alguna configuración avanzada o desarrollada o pensada, pueden hacer algún cambio o alguna exploración en este sentido. Y si no, en 10 minutitos nos volvemos a encontrar para dar continuidad a los temas que están previstos. Vamos a ir retomando. Vamos a recuperar algunas de las consultas que hicieron en el chat. Sobre esta observación que hicieron
hicieron es cierto que a lo mejor hay aulas que están con un cierto grado de desarrollo, que por ahí se complica hacer alguna experimentación como la que proponíamos, pero bueno, quienes tengan la posibilidad, podrían hacer una ejercitación. También es cierto que se puede trabajar en alguna sección que quede oculta, pero eso no resuelve, que decían que a lo mejor en una cátedra hay varios docentes y no va a estar a lo mejor un docente haciendo algunos cambios sobre cuestiones que ya están armadas, pero bueno. En ese caso, si alguien quisiera tener algún aula de práctica para hacer alguna experimentación que no puede hacer en el aula de su cursada habitual, eso a veces en las capacitaciones lo hemos organizado, ¿sí? En un aula 2 o 3 docentes, o bueno, según la demanda que ustedes necesiten, eso se puede organizar. Se pide un grupo de aulas de práctica y se resolvería esta cuestión. Así que retomamos el tema y vamos por algunas aclaraciones respecto de las consultas que hicieron en el chat. ¿Querés, Manu, responder? Bien, sí. Lo primero, si les parece, comparto la pantalla y vamos primero retomando cómo sería la visualización de mosaico con la lista, ¿sí? Que es tal vez la mixta que estamos teniendo nosotros actualmente. A ver. Ahí se ve la pantalla. Ahí sí, Manu. Bien, perfecto. Entonces, bueno, en este momento yo ya lo tengo, digamos, configurado, mosaico más lista, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esto? Vamos a la ruedita de configuración, ¿sí? Al engranaje, ponemos editar ajustes y allí en la parte de abajo, donde dice formato del curso, a ver que me carga, hacemos clic y ahí tal vez nosotros tengamos el formato temas y nos aparecerá esta visualización. Nosotros lo tenemos que cambiar al que estaba recién, que es mosaico. Uy, Perdón que interrumpa, Manu. Alguien dice en el chat que no está viendo la pantalla. ¿En general no la están viendo o se ve? Si quieren poner en el chat o comentar si se ve bien, yo la veo bien. Sí, se ve bien, se ve bien. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bien, gracias. Entonces, acá donde dice formato, ¿sí? Ponemos formato mosaicos y cuando nos recarga la página con todas las configuraciones que podemos hacerle a los mosaicos, en esta parte se dice usar submosaicos, se llaman los que están adentro de los mosaicos. Entonces, si queda así, de esta manera, sin tildar, sin el tilde, ¿sí? Nosotros ponemos, también preguntaban esto recién, ponemos guardar y volver y podremos ver los cambios. Si ponemos cancelar, se quedaría como hasta recién, ¿sí? Entonces ponemos guardar y volver y cuando recarga la página veremos en la unidad 1, ¿no? Todos los formatos, ¿sí? Si les parece bien, vamos a dividir esta parte de los procedimientos. Primero hago las cosas en lista y después hago las cosas en mosaico. Me parece que la visualización cambia, entonces creo que es importante que lo hagamos de las dos maneras, ¿sí? Entonces voy a poner, como esto estaba previamente, el formato del curso en formato lista, formato tema, no se llama lista, se llama tema. Guardar y volver. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es editar la denominación de una de las secciones, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta se llama 1 y a partir de ahí tema 2, tema 3. Entonces, lo primero que tengo que hacer es activar la edición, yendo al engranaje. Recordemos que editar ajustes es el general, el que edita el aula, digamos, las configuraciones principales del aula, ¿sí? Y activar edición es la que me permite que aparezcan todos estos iconos, ¿sí? Que me permiten ir realizando las diferentes ediciones.
como verán, aquí me dice no mostrado estudiantes, también lo vamos a ver en un ratito. Entonces, si yo quiero modificar el nombre de la sección, lo puedo hacer de dos maneras. La forma más sencilla y más rápida es haciendo clic en el lapicito y de esa manera ponemos unidad 3, por ejemplo. Y como dice ahí, el texto indicativo es hacer enter al finalizar, hacemos enter y se cambia automáticamente. También lo podría hacer en editar tema, ¿sí? En esta parte de acá voy a poder poner cambiarlo y poner trabajos prácticos, por ejemplo. Si quiero agregarle un resumen, pongo guardar cambios y van a ver que ahora esa sección se llama trabajos prácticos. Cualquiera de las dos maneras es viable, ¿sí? Si ya utilicé todas las secciones que trae Moodle, ¿sí? Que en general son 5, si no me confundo, puedo añadir secciones. Esa posibilidad está con la edición activa, ¿sí? Como seguimos hasta el momento, y hacemos a clic en añadir secciones. Aquí me dice el número de las secciones que quiero añadir, puedo añadir 1, 2, 3, las que quiera, y hago clic en añadir secciones. ¿Sí? Entonces ahí yo tenía hasta el 5 y ahora tengo el tema 6 también. ¿Sí? Me avisan si hay algún tipo de pregunta en el chat acerca del tema, puedo detenerme. Sí, hay dos preguntas y Sí. yo quería hacer una aclaración, Sí. que varios de estos procesos que nosotros estamos demostrando en estas jornadas también están replicados y explicados en distintos tutoriales que están accesibles en la mesa de ayuda. Por ejemplo, esto que Manu acaba de mostrar, cómo definir nuevas secciones, cómo denominar las secciones existentes o cambiar una denominación que ya tienen, o cómo reorganizar, cambiar el orden, los vamos a mostrar, pero sepan también que pueden recurrir a esos materiales que están disponibles para este tema y para varios otros de los que vamos a ir tratando a lo largo de los encuentros. Preguntan, igualmente esto tiene que ver con los mosaicos, ¿cuántos subniveles de mosaicos se pueden tener? Entiendo que solamente uno. Pero... Exactamente. Sí, tal cual. Solamente el que sería la sección, que es el gran mosaico, y después los submosaicos, que serían estos que están acá como lista, serían directamente los recursos. No es que puedo incluir recursos dentro de recursos, ¿sí? El árbol, digamos, termina ahí. Las ramas son más cortas. Bueno, sí, bueno. Tal cual. Y preguntaban sobre las restricciones de acceso, cómo se usan. Las restricciones de acceso igual creo que tiene que ver tal vez más con el encuentro que viene. Sí. Porque las restricciones de acceso, por ejemplo, las podemos decir que sean por fecha, podemos restringir una tarea, restringir un foro, restringir recursos, ¿sí? Nosotros acá estamos tal vez más trabajando con lo más global, que son las secciones o las partes más generales del aula, pero bueno, estas restricciones, si quieren, lo tenemos en cuenta. Andrea, no sé si te parece bien, para el tramo que viene podemos puntualizar en ese aspecto, ¿sí? Sí, Aquí... si hay cuestiones que tienen que ver con, ¿estoy muteada? No. Con la posibilidad de ocultar algunos elementos e incluso secciones completas. Eso sí por ahí tiene que ver con esta estructura y tiene que ver con algo que decíamos al principio, en esta cuestión que no tenemos que pensar en la estructura global del aula para arrancar, sino que podemos tener presentadas algunas primeras secciones o, bueno, mosaicos de trabajo y tener ocultas a la vista del resto de los estudiantes otras secciones. También podemos plantear la estructura como para que los estudiantes vean la estructura global de la asignatura, presentando los nombres de todas las secciones, ya sea con el formato que cada cátedra decida, y a lo mejor sí tener ocultos algunos elementos al interior de esas secciones. Que creo que eso estaba previsto también que mostráramos cómo se realiza hoy. Sí. Así que bueno, eso por ahora es lo que consultan en el chat. Bien, entonces sigo adelante. Podemos reordenar estas secciones, ¿sí? Porque yo puedo ir planificando lo que viene y adelantando trabajo,
lo mantengo oculto y después si me arrepiento puedo reordenar. ¿De qué manera? Es con este icono que pareciera como el mover, justamente si lo posás dice mover sección 5, hay dos maneras. O haces clic, un único clic, y allí te aparece un listado, digamos, de temas en donde vos podés decir que quiero mover el tema 5 al elemento de la unidad 1 o lo quiero mover al tema 2. Entonces, si hago clic en ese sitio, ¿no? El tema 5 ya se mueve de sitio, ¿sí? Otra manera es simplemente arrastrando, que tal vez es más perceptiva y tal vez sencilla, según el aula que tengamos. Mantenemos el clic de la sección y lo vamos corriendo, vamos haciendo deslizar el mouse hacia la parte superior donde yo quiero poner mi nueva sección, ¿sí? De esa manera, esto está obviamente con la edición activa, ¿sí? Yo no cambié nada en la ruedita, así que de esa manera, con estos iconos voy a poder ir desplazando las secciones en caso de que quiera. Una de las preguntas que había hoy en el chat, ¿sí? Tenía que ver con este desplazamiento que yo realicé acá en este foro 1, por ejemplo. ¿Sí? Si yo quisiera realizar ese desplazamiento en algún otro elemento, podría editar, ¿sí? Y mover a la derecha. De esta manera, ahí se movió un espacio a la derecha. Puedo tener varios espacios. Acá en foro 1 yo lo moví 2 espacios, por ejemplo, ¿sí? Eso depende de las jerarquías en el árbol que ustedes quieran generar. Y después cuando hago clic nuevamente en editar, me ofrece nuevamente mover a la derecha o si no, mover a la izquierda y volverlo al margen izquierdo, ¿sí? Pongo mover a la izquierda. Esta tabulación es muy interesante a la hora de favorecer la visualización en cuanto a la dependencia de un elemento respecto de otro, para que los estudiantes noten esta correspondencia de una actividad, por ejemplo, de una tarea o de cualquier otro recurso respecto de un tramo mayor, ¿sí? Bien. Y con respecto a esto, creo que hasta acá sería esta parte. Me gustaría mostrarle un poco cómo se ocultan los contenidos, ¿sí? Tal vez por una experiencia que tuve, ¿no? Queriendo ocultar cierta información para los estudiantes, porque todavía estaba avanzado, digamos, el contenido, oculté la sección, ¿sí? Cuando yo oculto la sección, tampoco les permite a mis docentes que no tienen permiso de edición visualizar. ¿A qué me refiero? Y voy tal vez en la práctica, me voy a explicar mejor. Si yo pongo alineado a la unidad 1, ¿sí? El editar cada editar, ¿no? Corresponde a cada recurso. Este de avisos corresponde a este editar y así sucesivamente. El de la sección es este que está acá arriba. Si yo pongo ocultar tema, ¿sí? Me va a aparecer un no mostrado a los estudiantes y cuando yo voy a cambiar la visualización, voy en la parte superior, ¿sí? Cambiar rol A, que me va a aparecer la posibilidad de cambiar el rol momentáneamente, ¿sí? Con mi perfil, con el que tengo yo de profesor, gestor, no sé muy bien en este momento que tengo, creo que de profe, puedo ver, por ejemplo, cómo ven mis docentes sin permiso de edición. Entonces hago clic en profesor sin permiso de edición y como ven, en donde yo en la unidad tenía desplegada una serie de recursos y tareas, no lo pueden visualizar, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta porque tal vez yo solo quería, digamos, ocultárselo a los estudiantes porque era un avance, tal vez mucho avance, digamos, en el tiempo, pero está bueno que los docentes tal vez tengan con cierta anticipación el material, ¿no? Que se presente en el aula. Entonces, bueno, esto puede ser una complicación. Para volver a mi rol normal, lo cual siempre me causa gracia el tema del rol normal, siempre nos saca del curso, tenemos que hacer clic y volver, ¿no? Entonces, acá tendríamos que activar la edición, ¿sí? ¿Y cómo puedo resolver esto? Y bueno, en vez de ocultar el tema, voy a mostrar el tema y tendría que directamente editar cada uno de los recursos y poner ocultar, ¿sí? Entonces yo acá voy a ocultar los primeros 2 y van a quedar los últimos 3 sin ocultar y vamos a hacer la misma práctica de ver
cómo lo ven los profesores sin permiso de edición, ¿no? Entonces, en este caso, ven la unidad, tienen acceso a lo que los estudiantes no tienen acceso, ¿sí? Y obviamente a lo que está visible para todos, ¿sí? No sé si me expliqué bien, si alguien tiene alguna duda al respecto de esto, creo que es un factor importante poder ver, ¿no? Y puedo volver a mi rol normal y hasta poder ver cómo lo ven los estudiantes, como para que ustedes vean la diferencia de visualización. Es de suma utilidad esta facilidad que nos da Moodle de recurrir a la visualización del estudiante, porque muchas veces cargamos mucho material por adelantado, ocultamos algunas secciones y se nos termina haciendo una ensalada de qué se ve, qué no se ve, qué está habilitado, qué no. Entonces, esto de recurrir a ver, bueno, ¿cómo ven todo esto mis estudiantes? Es sumamente útil y es una herramienta realmente que resulta muy fructífera en la práctica. Bien, o sea que resumiendo esta partecita, esta última parte, si yo oculto secciones, no la voy a poder ver yo únicamente, que tengo permiso de edición. Si oculto secciones, mis docentes sin permiso de edición no van a poder ver el contenido de esa sección. Ahora, si yo oculto por recurso, ahí sí los docentes sin permiso de edición van a poder tranquilamente acceder al material, tal vez opinar, lo podemos volver a cambiar y luego lo ponemos activo para los estudiantes. Manu, ahí María Cristina está pidiendo si podés hacerlo de nuevo, lo de mostrar el rol del estudiante o del profesor sin permiso de edición. Bien, vamos a la parte superior derecha, donde está la foto de perfil, ¿sí? No vamos a salir, vamos a poner cambiar rol A, ¿sí? Y allí tenemos las diferentes opciones. Profesor sin permiso de edición, estudiante e invitado. Yo voy a probar estudiante, hago clic y me dirige automáticamente a esta visualización en la que veo únicamente los últimos 3 recursos o tareas que tenía visibles en esta sección que se llama Unidad 1. ¿Sí? Una aclaración, decirles que bueno, que esto que estamos explicando tiene que ver con que todas las plataformas clasifican a los usuarios según diferentes categorías, en este caso se denominan roles, los roles tienen una jerarquía y por ende esto que estaba mostrando Manu, uno puede hacer este cambio de rol porque, digamos, cada rol tiene asignados distintos permisos respecto de las posibles acciones dentro del aula virtual. De modo tal que nosotros podemos, en este caso estamos hablando de accesos o visualizaciones que puede tener un perfil u otro. Y en este cambio de rol, cada persona puede cambiar de rol siempre a un rol que tenga una jerarquía menor a la propia. En realidad las opciones son de gestores, profesores sin permiso de edición y estudiantes. Después hay otros roles que creo que es de invitado, pero bueno, esos son los que habitualmente se utilizan y bueno, hacer esa aclaración. Gracias, Manuela. Yo lo que preguntaba, porque nosotros ocultamos muchas veces algunos paneles y claro, a lo mejor hay docentes sin permiso de edición que sin saberlo nosotros no estaban viendo las modificaciones. Era esa mi duda. Bueno, gracias. No, por favor. También es importante, ¿no?, que los profes sin permiso de edición van a ver un tema, ¿sí? Y los estudiantes también van a ver el tema y vas a decir que el acceso está restringido, no así en los mosaicos. En los mosaicos, si yo lo oculto, el estudiante directamente no ve el mosaico. Y ahora vamos a hacer la prueba, si les parece bien. Manuela, te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo hacemos para ponerle el tiempo en cuándo activarlo, fecha y hora, por ejemplo? No, en realidad poner visible, yo tengo entendido que eso no se puede hacer.
Yo sí lo que puedo hacer es, por ejemplo, una tarea, ponerle una fecha en donde el estudiante ya puede empezar a subir. O, por ejemplo, puedo activar un foro en donde el estudiante o cualquiera puede intervenir, ¿sí? Pero mostrar y poner oculto es en el momento que vos necesitas que esté, ¿sí? Yo puedo poner, por ejemplo, el foro lo puedo tener ahí y poner en descripciones, este foro estará disponible a partir de el día, no sé en qué día vivo, pero miércoles 9 de la mañana. Entonces vos ya lo podés poner el martes y lo pones activo, pero eso se configura particularmente en cada una de estos recursos, cada uno de los recursos, digamos, que vamos eligiendo, ¿no? No sé si más o menos ahí. Hay algunas preguntas que se han generado en torno al tema de los roles y de los perfiles, que en todo caso, después de terminar lo que está previsto hoy, podemos clarificar alguna de estas consultas que había. Bueno. Yo estoy cambiando el formato del curso para brevemente, por si se genera alguna cuestión con el tema del formato de mosaicos, que si bien es muy parecido, ¿sí? Podemos también contarles cómo se incluye una imagen en cada uno de los mosaicos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, yo estoy teniendo una sección visible, que es la que tiene el contenido, que algunas cosas se muestran y otras no, y tengo directamente secciones ocultas. Vamos a hacer la prueba primero. Por ejemplo, cambiamos rol y vemos profe sin permiso de edición y ven que automáticamente el mosaico desaparece. No es como en los temas, claro, en los temas, en el formato temas, porque en la lista se sigue mostrando el nombre de la sección, te pone que no está disponible. Pero en este caso, el mosaico no pasa eso. Directamente desaparece el mosaico y, por ejemplo, si ustedes tuvieran que habilitar uno, el día de mañana aparece un mosaico más, pero sin previo aviso, digamos. Tal vez el otro es como que el estudiante sabe que algo vendrá, ¿no? Algo así sería. Bien, vamos a volver entonces, haciendo esta aclaración, volver al rol que dice Moodle que es normal. Y lo que vamos a hacer es activar la edición. Ustedes van a ver que cambia directamente la visualización y es como que se viera en lista, ¿no? Cada uno de estos iconos, en donde esto se hace de la misma manera. Por ejemplo, editar el nombre de la sección, lo mismo, ¿no? Puedo poner unidad 2, enter, se hace de la misma manera que la anterior. Agregar un mosaico es de la misma manera. Voy hasta abajo, acá dice añadir mosaico, y cuando hago clic, es más, me dice número de sección, ¿sí? O sea que el Moodle lo toma como si fuera casi lo mismo, ¿sí? Bueno, voy a poner cancelar así no agrego más, pero puedo reordenar secciones, que eso es de la misma manera, arrastrando la sección hacia la posición que quiero que tenga. Ahí no se movió, vamos a volver a intentarlo, ahí está, ¿sí? Hacemos lo de la sangría, ¿no? Que acá es de la misma manera, movemos hacia la derecha, si quisiéramos, ¿sí? Movemos hacia la izquierda, y vamos a ver después cómo se visualiza, ¿no? Porque si yo desactivo edición, ahí puedo visualizar bien cómo es que está quedando cada uno de las, digamos, de las unidades. Si yo aprieto editar, ahí puedo hacer clic en el icono y ahí me va a aparecer toda esta paleta de opciones, ¿sí? En donde puedo elegir el icono que quiero que esté en mis mosaicos, o bien puedo decir, bueno, quiero una imagen, ¿no? Acá en la librería de imágenes hay una de ejemplo, tal vez no tiene, bueno, igual este curso no importa, pero no tiene mucho que ver, pero bueno, es para ejemplificar únicamente. Hacemos desactivar edición, acá lo van a ver pequeño, pero cuando desactivamos la edición, ahí verán, ¿no? Cómo se ve en el mosaico, ¿sí?
Esto es un poco lo que tenía que ver con el formato que yo les hablaba, con el tema del color del fondo de la fuente, ¿no? Que tenga que ver con lo que pasa adelante también. Bueno, por este lado ya hemos finalizado. Lo único que faltaría sería, André, la carga de imágenes. Si te parece, podemos ir para ese lado o... ¿Sí te parece eso? Bien. No te escucho. Justo estaban haciendo alguna consulta sobre el tema de las imágenes. Igual creo que preguntaban sobre el mosaico. Bien. Pero qué es lo que mostraste. Vos tenías ya cargada una de imagen, pero bueno, saber que esa imagen se puede ir a buscar al propio ordenador. Podemos hacer una si querés. Bueno. Para... A ver. Tené cuidado con la imagen que subís, Manu, ¿eh? Sí. Activar edición. A ver, vamos a ir. Ah, pero me está activando la edición de ese único. Y yo quiero de este, por ejemplo. Vamos a... Ahí no era. Sí, acá. Y ponemos subir una nueva foto. ¿Sí? Y ahí me aparece este cuadro típico de Moodle que nos permite seleccionar el archivo. Y acá tengo 6.000 millones. Vamos a poner el cronograma. ¿El cronograma les parece bien? No sé si tengo otra. Yo tenía una preparada, pero no la encuentro. Acá, esa. Ahí está. Vamos a poner la del login, no tiene mucho que ver tampoco, pero bueno, la idea es la práctica del procedimiento. Ponemos guardar cambios. Y acá nos pasó algo, ¿no? Tiene que ver con las dimensiones que tiene la imagen, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que seleccionar una imagen más pequeña que la que yo elegí para que no haya inconvenientes de este tipo. Entonces, ahí, a ver cómo me la muestra. Seguramente la muestra cortada, porque esta imagen es como muy larga, ¿no? Las proporciones no tienen que ver con las proporciones del mosaico, entonces lo que le pasa es que tiene que cortar donde termina el mosaico, ¿sí? Eso está bueno tenerlo en cuenta para que las visualizaciones no queden cortadas y que se pueda ver bien lo que ustedes quieren mostrar en la imagen, ¿sí? Malisa pregunta si se puede compartir una imagen de Drive. Entiendo que en realidad no sabría si es para la identificación del mosaico. En realidad, no sé si nos quiere aclarar. En ese caso entiendo que si hay una imagen en Drive, conviene descargarla al equipo y hacer el procedimiento que vos acabas de mostrar, a lo mejor. En realidad, acá están las mismas opciones, ¿no? Que siempre Moodle nos da, que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con descargar URL o con un archivo privado que nosotros tengamos. Esas pruebas las podemos hacer de cualquiera de los sitios porque Moodle, digamos, como que recurre al mismo recurso. Siempre que vamos a subir una imagen, siempre nos lleva como al mismo sitio, ¿sí? Entonces, en ese aspecto me parece comprobar, sí, yo creo que no va a haber problema. Bien. Bien, y por último, el tema de las imágenes, lo que les quería mostrar era, tal vez la vez pasada, ¿no? Yo les había dicho como que en su inicio, ¿no? No se veían las imágenes, pero después, ¿no? Viendo un poco con el desplegable, nosotros podemos ver las imágenes. No está, digamos, de fácil acceso, pero está bueno que tenga una, porque también en la parte de área personal ya se muestran desplegados los cursos, ¿no? El área personal es donde encuentro los cursos que accedí recientemente y las vistas generales de todos los cursos a los que yo tengo acceso. Y ahí sí se ven las imágenes. Entonces está bueno tenerlas para que nos sirva de identificación, para que el estudiante, digamos, sepa dónde está fácilmente, ¿no? Entonces iba a ir a ese procedimiento, pero no estoy pudiendo correrla. Ahí va. No podía, ahí está. Bueno, entonces, tenemos dos cuestiones. Una es la imagen la que se va a ver en este sitio, que para modificar esa imagen tengo que ir a la ruedita y ir a editar ajustes.
Cuando no sé muy bien dónde está, tal vez yo lo que uso es, bueno, esta imagen donde va a estar es general del aula, bueno, voy a editar ajustes que son las configuraciones del aula, ¿no? Entonces, en ese lugar donde yo decidía si era mosaico o si era lista, justo arriba me dice archivo resumen del curso, en donde yo puedo subir una imagen JPG, un PNG, ¿sí? Y ahí también hago clic, selecciono archivo, me muestra el mismo digamos, cuadro de diálogo, pongo abrir, subir este archivo y ahí me aparece el nombre del archivo que yo subí. Cuando pongo guardar cambios y mostrar, en este sitio voy a actualizar la pantalla, ir a inicio para que se carguen los cambios que yo realicé, voy a ir en busca de nuestra aula, que creo que estaba como muy por acá abajo. Acá. No era ese, disculpen. Era Pero está en la misma categoría, sí. No, porque estoy de acostumbrada práctica. a hacer clic en aproximación, y bueno, el automático. Bueno, entonces en este sitio, esta es la imagen que yo acabo de poner. Está bueno también tener en cuenta las proporciones de este espacio, ¿sí? Así como las tenemos en cuenta en las redes sociales, por ejemplo, para que no pasen estas, digamos, estos bordes blancos. Bueno, esas son cuestiones ya de diseño tal vez más finas, pero bueno, no está mal nombrarlas. Bien, y la última imagen que me parece que es importante saber ubicar es una imagen de portada en donde tendría que ir a la misma ruedita, pero en vez de a la configuración general del aula, voy a ir a activar edición, ¿sí? Y en la sección inicial, que es esta que está por acá arriba, como está por mosaico, yo la puedo ver, digamos, la ruedita está de este lado. Cuando está por temas la voy a ver a la derecha, ¿sí? Eso tengo que estar atento según el caso, ¿no? Y acá, en resumen, simplemente voy a hacer clic en el icono de imagen, ¿sí? Este cuadro de diálogo con esa barra de herramientas es la misma. Pongo examinar repositorios y nuevamente voy en busca de la imagen. Yo acá estoy subiendo la misma por cuestiones tal vez de simplificar, pero ustedes pueden, digamos, variar la imagen. Acá, en general, el ancho total de nuestra página tiene 1200, ¿no? En base a eso, yo manteniendo el tamaño automático para que no se me deforme la imagen, bueno, voy a decidir de esos 1200 que tienen total de ancho, bueno, yo quiero que sobre un poco de este lado y un poco de este lado, bueno, pruebo 700, hago clic en este sitio y veo cómo queda. En este caso estoy poniendo que la descripción no es necesaria. Lo ideal sería poner imagen de portada, ¿sí? Para que sea accesible el material y en caso de que algún no vidente esté dictando el aula, digamos que esté mirando el aula, pueda saber de qué se trata la imagen, ¿no? Entonces a esta imagen puedo centrarla, por ejemplo, y ahí pongo guardar los cambios. ¿Sí? Y ahí va a quedar, pongo desactivar edición, y va a quedar por encima de todos los mosaicos o de la lista de tareas que yo tenga según la estructura que elija, la imagen de la portada. Y es importante considerar esta sección inicial a la que le acaba de colocar una imagen Manu, que es muy trascendental en nuestro aula esta sección, que no la debemos perder de vista. Tiene que haber necesariamente este momento inicial del aula donde aparezca la presentación del espacio curricular que los alumnos van a transitar, donde aparezca el encuadre de esta asignatura, que les demos ciertos lineamientos sobre la organización del aula y la dinámica de trabajo que vamos a adquirir. Cuando planificamos la estructura general del aula, necesariamente tenemos que considerar esta sección inicial que va a ser la hoja de ruta para que los alumnos transiten por el aula y por la cursada consecuentemente. Bien. André, ya estaría, digamos, finalizada toda la parte prevista.
Sí, no Bien. sé si querías mostrar alguna otra cosita o si hay alguna otra duda. No, mostrar no, adhiero al comentario que hacía recién Mayra respecto de la importancia de esta cuestión de plantear con la mayor claridad posible todo lo que podamos anticiparle al estudiante en relación a la estructura, en relación a lo que va a encontrar en el aula, en relación a la dinámica, cómo está previsto el trabajo, qué se espera de él. Bueno, esa cuestión del encuadre es sumamente importante. No, dejar abierto otra vez alguna ronda de preguntas, si alguien quiere hacer alguna consulta de esta jornada en la que, bueno, planteamos la cuestión de las posibilidades de formato que ofrece Moodle, que sobre el formato no podemos hacer como mucha variedad, no tenemos mucha posibilidad de acción una vez que uno elige un formato, pero sí al momento de estructurar el aula, de diseñar las secciones, de organizar el material dentro de cada una de ellas, del orden, de la denominación. Bueno, ahí sí tenemos mucha flexibilidad para trabajar en el entorno. En los encuentros subsiguientes vamos a ir viendo, bueno, a medida que vayamos recorriendo los distintos recursos y las distintas actividades, veremos entonces, para quienes todavía no hayan avanzado en ese tema, cómo se van a ir alimentando estas distintas unidades, estructuras del aula a partir de todo lo que tiene que ver con los recursos de presentación de contenidos, que es el tema que vamos a ver en la próxima jornada del jueves. Bueno, y el resto de los recursos, como las actividades y bueno, cómo también se entraman estas cuestiones con la evaluación, que era un tema que dijimos que íbamos a tratar. Respecto de la organización, el tema de la evaluación, solo decir a lo mejor que todo lo que tenga que ver con actividades de evaluación siempre se recomienda que esté integrado en la estructura prevista en el aula, que no haya a lo mejor secciones o apartados que tengan que ver con la evaluación, porque la evaluación siempre es pensada desde la enseñanza y como un espacio más de enseñanza, por lo tanto a veces hay algunas estructuras que prevén que la evaluación está como una sección separada del resto del tratamiento de los contenidos y de las actividades de la cursada, no sería lo ideal. Pero bueno, sobre el tema de la evaluación iremos particularizando en los temas subsiguientes. Así que bueno, me callo un ratito si alguien quiere hacer alguna otra consulta respecto de lo que trabajamos hoy. Sí, tal vez yo hacer la última aclaración con respecto, no sé si se ve lo que compartí, que nos parecía interesante también que tengan en cuenta que tal vez muchos de sus estudiantes tienen visualización, digamos, por medio de dispositivos móviles, ¿sí? En este caso yo capturé la visualización de nuestro curso. Recuerden que nuestro curso tiene visualización con... ¡ay! Se me fue. Los mosaicos y listas. Los mosaicos, gracias. Los mosaicos, entonces, cuando yo voy a la aplicación de Moodle en el teléfono, ¿sí? Se ven como lista. ¿Sí? Entonces, bueno, tener en cuenta, no tal vez para que todos vayamos a hacer la lista porque en el teléfono se ven, pero sí tal vez tenerlo en cuenta por si hay alguna consideración o alguna duda que tiene algún estudiante de alguna visualización, ¿no? Tener en cuenta que tal vez, digamos, en qué dispositivo está, preguntar esas cuestiones y tenerlas en cuenta porque, bueno, no solamente los roles varían, los tipos de visualización, sino también esta cuestión de por medio de qué dispositivo vemos el curso que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, y bien, por mi lado... ahí, perdón, Adriana está preguntando si lo que vimos hoy lo van a poder volver a ver. Sí, vamos a subir el video de este encuentro y además recordamos que los contenidos que hoy abordamos están en la mesa de ayuda para docentes. Hay dos secciones en particular, una se titula ¿Por dónde empezar? Y otra, Pensar el modo de estructurar los elementos en el aula. En estas dos secciones van a encontrar toda la información que hoy les brindamos. También María Susana preguntaba si podía hacer una consulta. María Susana, si estás por ahí, te damos la palabra. Sí, acá estoy. Lo mío está más relacionado. No sé si me... a ver.
Está más relacionado al tema de la presentación de la asignatura. Bueno, si no la... Quizá Manu y Andrés, si silencian sus micrófonos, quizá no se escucha el eco. A ver. Bueno. O por ahí, Susana, si tenés tu celular cerca, aléjalo, porque a veces son los celulares que interfieren. Tengo a mi hermana en la otra habitación haciendo el curso. Claro, es eso, Susana, es que están las dos compus. Sí, 3. Y otro más allá, 3 somos en esta casa. El tema es la presentación de la asignatura, si conviene subir el PDF o subir objetivos, contenidos mínimos en forma separada. Bien, eso queda a discreción de cada docente, digamos. También va a depender del perfil del estudiante al que apuntamos. Yo soy de la opinión de más vale que sobre y no que falte, digamos. Los estudiantes muchas veces se pierden porque esto, a ver, recordemos que así como nosotros nos estamos capacitando, también es absolutamente novedoso para muchos de los estudiantes, por lo menos. Tenemos ese preconcepto muchas veces erróneo de que se manejan como pez en el agua en la virtualidad, pero a ver, los estudiantes en su mayoría utilizan la virtualidad para lo lúdico, lo social, no para estudiar. Entonces, considerando que esto también es novedoso para muchos de ellos, cuanto menos, para mí que redunde la información nunca está de más. Yo, en mi aula en particular, te digo mi experiencia, subí el PTD y además en la sección inicial aclaré con otra mirada cuáles son los objetivos, cuál va a ser el recorrido, cuáles van a ser las instancias de evaluación, digamos. Pero sabiendo que muchas veces les cuesta encontrar el material, yo creo que nunca está de más redundar estas cuestiones. Sí, yo adhiero a eso, adhiero también a que a veces hay cosas que no está mal que estén en más de un lugar, porque esto que dice May es muy así, nosotros lo vemos incluso con estos cursos de capacitación, que uno, digamos, descansa en que como está escrito, el otro lo va a leer, y a veces no es tan así. Por eso a veces, sobre todo en cosas importantes que tienen que ver con las formas de trabajo, lo que se espera en algunos tramos para algunos recorridos de los alumnos en el aula, poner la mayor claridad en las consignas y en la información que se vuelque. Yo particularmente también voy a lo mejor porque aparezcan separadas, pero por un estilo también tiene que ver con un estilo personal. A mí me gusta como conversar cuando escribo, y entonces me da más como para ir contando, ir haciendo entrar estas distintas informaciones en el marco a lo mejor de un determinado discurso o comunicación con un otro que me va a leer. Que a lo mejor colgar el archivo, pero bueno, si vos colgás el archivo, pero lo acompañás presentándolo con alguna comunicación sobre qué cosa prestar atención, o a lo mejor, como dice Mayra, a lo mejor si son estudiantes de primer año, están menos habituados incluso a la jerga, a las denominaciones, a las cuestiones que a lo mejor están en el PTD y no saben, digamos, a qué refieren. Entonces, bueno, en este interjuego de ver qué tanto explicamos o qué tanto comentamos acerca de las cuestiones, tienen un poco que ver esta cuestión de los perfiles y también a lo mejor de un estilo personal. Pero sí es importante que estén. Cuanto más claro y más información de entrada uno le brinde, más despojada de inconvenientes después es como la parte de la gestión y de la dinámica que se establece una vez que la cursada inicia. También les optan por poner a lo mejor un pequeño video, ahora que bueno, que uno está cada vez más habituado a generar este tipo de formatos, sobre todo a lo mejor para estudiantes de primer año, donde bueno, conocen la figura de los docentes, que se pueda reunir la cátedra, que aunque sea corto y pequeño, también a veces son formatos que vienen bien para estos espacios de presentación de asignatura y de equipos de cátedra.
No sé, Emi, si querés comentar alguna otra cosa respecto a esta cuestión. No, me dejaron sin palabras hoy. Somos Han muy estado charlatanas. brillantes. Quise intervenir. ¿Puedo hacer una pregunta después? Pero como no. No me acuerdo en cuál de las etapas que estaba armando el aula anterior, tuve ayuda de alguien de diseño para mejorar las imágenes o hacerle algo especial. ¿Eso sigue disponible? No me acuerdo El dónde. área de, digamos, el área de diseño, es decir, dentro del CIED, lo que ahora, digamos, conformamos la unidad de apoyo central, hay un área de comunicación y diseño visual, que generalmente cuando esta tarea se hacía, digamos, en el marco de la contrapartida entre la facultad y el CIED, ellos trabajaban asesorando o prestando estos servicios. En esta reestructuración por la que estamos atravesando ahora, no sé si verdaderamente quedó como una función de este equipo, pero bueno, lo podemos consultar y entiendo que en la medida que ellos tengan disponibilidad de poder colaborar con docentes en esta tarea que se les requiera, seguramente lo harán con Sí, buena predisposición. no algo de mucho trabajo, pero en algún momento me pusieron en la imagen los logos de la universidad, del departamento, con lindo formato, entonces al entrar al aula eso quedaba bien. Sí, después en todo caso podemos consultarlo específicamente y bueno, a través de la directora y ver si bueno podemos socializar para hacer esta consulta. O a lo Bueno, mejor gracias. pedir ellos están también ahora elaborando algunos documentos también que tienen que ver con el tema de la calidad de imagen, el peso Claro. de las imágenes para utilizar en el aula, algunos Claro. tips que tienen que ver con la especificidad de su tarea, que los están publicando a través de las redes de la Secretaría Académica y también los vamos a ir incorporando a la mesa de ayuda. Ahora teníamos para publicar unos que creo que tenían que ver con la grabación de videos caseros, digamos. Qué bueno. Sí, eso es importante. También, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no, Raúl? Buenas tardes a todos, Raúl. Este es mi nombre. Sobre todo cuando subimos material que ya está grabado, un video, por ejemplo, y me refiero al derecho de autor, el copyright, digamos, ¿qué responsabilidad tiene la universidad o la facultad que está manejando esto o la responsabilidad cabe en el profesor, que es el que maneja el aula? Por posibles, digamos, causas legales que puedan existir por derecho de autor, ¿no? Yo no estoy como muy informada por ahí sobre ese tema. No sé si Emilia querés aportar alguna cuestión. ¿Vos te referís, Raúl, a videos que confecciona, digamos, la misma cátedra para sus estudiantes? ¿O el uso de videos externos incluidos, incrustados o enlazados en el aula? Exacto. ¿A eso te referís? Sí. Ahí hay una normativa todavía expresa al respecto, pero lo que sí por lo menos se maneja en los ambientes de educación a distancia, o bueno, ahora todo está mediado tecnológicamente, es que en la medida que uno no incruste el archivo en el propio sitio, hay dos formas de tener acceso a un video. Una es a través de un vínculo y otra vez a través de alojarlo en el propio sitio, digamos. Mientras que circula en Internet y yo asocio mi vínculo al vínculo que figura en YouTube o en algún otro lugar, digamos como que la responsabilidad queda relativamente diluida. Cuando lo mismo sucede con los impresos. Por la ley 11.723, que tiene vigencia, nosotros no podemos subir más de 2.000 palabras que pertenecen a otro autor, digamos, no podemos, porque eso es plagio. Sin embargo, todos lo hacemos ya hoy. Hay una normativa que se estudió a nivel nacional e internacional que
que cuando uno utiliza impreso en un aspecto restringido, en un ámbito restringido, como es un aula, estaría de alguna manera eximido de esa responsabilidad. Pero todavía no está resuelto el tema. Hay un compañero dentro de la UAS que es un especialista en el tema al que podemos consultar más específicamente. Pero lo que está circulando es esto y nos comprometemos para el próximo bloque. El tema es la comunicación, de averiguar con más datos esto con más precisión, porque es hasta aquí lo que yo puedo comentar o compartir. Gracias. Perdón, ¿se puede hacer una pregunta más? Sí, cómo no, adelante. En el chat le pregunté a Pablo por privado, digamos, cómo hacer para compartir permisos de edición. Me explicó que se entraba en usuarios y demás. Entra en usuarios, pero es larguísimo todo lo que hay. No sé bien dentro de usuarios cómo hacerlo. Por ahí no fue exactamente el tema de hoy, pero como estamos próximos a la materia, va a haber otros docentes que van a aportar o a modificar el aula virtual. No sé bien, digamos, a nosotros particularmente nos dieron permiso de edición a todos los docentes que teníamos cargo. ¿Bien? No te escuchás, Andrea. Andrea, claro, no te escuchamos. Lo que te decía Matías, que yo no entendí muy bien cuál era tu consulta en particular. Vos querías ver ¿Cómo cuál era la generar asignación. para que el resto de los docentes pudieran tener permisos de edición? ¿Está bien? Para poder cargar cosas o hacer justamente el juego que nosotros hicimos hoy. O sea, cambiar de rol a un determinado participante, a un determinado Claro, usuario. o cargar material, por ejemplo, digamos en el aula virtual, modificar archivos, Claro, lo vos que querés que sea. todos tus compañeros puedan editar como vos. Exactamente. Podemos mostrarlo, no sé si Pablo estás conectado, si lo querés Sí, mostrar está en vos silencio. a partir de... Lo Buenísimo. que me decía Pablo era que se entraba por usuario, pero hay toda una chorrera de cosas, no sé bien, digamos. En donde vos eso tenés como... perdón. En donde están los usuarios matriculados, van a estar los estudiantes y todos los docentes, hay varias formas de acceder, desde este curso gente, por ejemplo, o en la barra de navegación de administración, donde dice usuarios matriculados. Cualquiera de las dos opciones son... A ver si lo podemos mostrar en pantalla. ¿Yo puedo presentar, Pablo? ¿O me tenés que dar el... Presento yo, dame un segundito. Dale, perfecto. Así es más... Que me busco a mí mismo. Mientras, perdón, aprovecho para contestar ahí. Manuela, me tenés que pasar vos, perdóname. Bueno, ya te paso. Perdóname. Bien, que Malisa manifestaba ahí que le preocupa el tema de la bibliografía. En general, lo que intentamos es utilizar artículos que estén en la web o bibliografía que circule en la web. Ahora tenemos el gran beneficio de las revistas de acceso abierto con Common License y que, bueno, hay como más circulación de la información de la que había hace unos años. Intentamos que la bibliografía pertenezca a estos ámbitos. Sabemos que no siempre es posible y estamos recurriendo a lo mismo que pasaba cuando mandábamos a los alumnos a los fotocopiadores, salían con fotocopias de capítulos y capítulos de libros, cosa que no se puede hacer y que es absolutamente ilegal, pero que no tenemos otra herramienta también, eso hay que tener en cuenta. Entonces, nadie les va a decir nada hoy por hoy por subir a su aula virtual bibliografía que sea el escaneado de 3 capítulos de un libro. En general lo que recomendamos es que tratemos de evitarlo lo más posible. Si hay un artículo medio parecido y que también creemos que sirve, que está publicado en la web, bueno, vamos a ese, ¿sí? En general es la recomendación, ¿sí? Que intenten ir por ese camino lo más que se pueda, ¿sí? También se recomienda en esos casos que a lo mejor este material, que no sería lo ideal que lo utilizáramos, a lo mejor no publicarlo en el aula y hacerlo circular a los estudiantes o subiéndolo al Drive con algún enlace o enviándolo como archivo a través de algún correo, pero no dejarlo
digamos, publicado, digamos, oficializar su uso, cargándolo, publicándolo en el aula. A lo mejor, digamos, pero bueno, en principio lo que dice Mayra, la idea es como ir por la bibliografía que verdaderamente es legal poder utilizar. Comparto. Dale, Bárbaro. Sí. Yo me estoy viendo a mí. Sí. Nos vemos Claro, todos, perfecto. Andrea, Entonces, grande. aquí en el aula del taller, yo decía, donde aparece este curso, van a aparecer varias secciones o recursos. Administración del curso en usuarios matriculados. Nos lleva de cualquiera de las dos maneras al mismo lugar, con gente. Perdón que por ahí tengo muchas cosas abiertas. Vamos a ver esto, a ver si le damos un poquito de giro. Y acá van a aparecer todos los usuarios. Si queremos matricular a alguien, lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, porque algunos casos nos están llegando de que se incorpora alguna script o algo, podemos desde este lugar vamos a poder escribir el DNI si lo tenemos, o con el apellido lo buscamos, y en asignar rol, bueno, yo tengo varios por el rol que tengo, pero a ustedes les va a aparecer o profesor sin permiso de edición, o estudiante. En donde está el rol, yo acá puedo asignar el rol. Siempre, como son jerárquicos, vamos a poder asignar o el mismo rol o inferiores, ¿sí? O sea, que para que alguien pueda tener el rol de profesor, se lo va a tener que asignar por profesor, ¿sí? Entonces, uno lo cliquea, tacharía el de estudiante, cancelaría el de estudiante, y es importante es recordar, apretar, guardar, ¿sí? Vamos a hacerlo, así ya queda, y después lo vuelvo a cambiar. Y ahí quedó como profesor, ¿sí? Así es. Ya lo dejo como estaba. ¿Quedó más o menos claro? Sí, perfecto. Creo que es importante tener en cuenta principalmente eso que dijo Pablo, con lo que tiene que ver con la jerarquía, ¿no? Porque si nosotros no tenemos como el nivel tal vez más alto jerárquicamente en los roles, no vamos a poder asignarle el permiso a nuestros compañeros, colegas, digamos. Si yo soy ayudante o sin permiso, bueno, sin permiso de edición ni hablar, pero tal vez en algunos aulas tal vez la jerarquía también depende si sos JTP, adjunto o titular. En mi caso, por ejemplo, en el aula particular que tengo yo, solamente el titular le puede cambiar los permisos a cada uno de los roles, por ejemplo. Entonces, bueno, eso depende de qué rol estemos hablando y de qué perfil de persona, ¿no? Perdón que en me el campo metí, Pablo. exactas, perdóname. Acá en el campo exactas, los roles, generalmente funcionamos a demanda, esto por ahí lo aclaro también porque sé que por ahí algunas facultades por ahí cambian, pero acá lo decide el equipo, porque la idea es que generalmente puedan, digamos, los que vayan a trabajar en la edición puedan hacerlo, entonces independientemente del cargo que tiene, por ahí a Matías le pasa eso, algún ayudante seguramente colabore y está perfecto y se le asigna el rol y eso no es inconveniente, digamos, lo decide el equipo de la materia. Lo que crea conveniente, digamos, ¿sí? Porque a veces, si todo el mundo tiene permiso de edición, tiene que considerar que todos van a poder generar cambios y, bueno, tener el cuidado o la atención que corresponde o que merece eso, digamos, ¿no? Sí, yo tengo una consulta con respecto a esto. Digamos, entiendo el rol de profesor, pero no encontré matricular a la última. Puede ser que no lo tengas, no sé. Simplemente lo último, digamos, que habías puesto como matricular. ¿El botón de matricular no te aparecía? Sí, estoy fijándome, pero no lo encontré, perdón. No, sí, André, no te escuchamos. No te escuchamos.
Pues si no, de última, No, le si querés, decía que en el botón de matriculación generalmente aparece en ese menú el de participantes o gentes, según por donde entres es el nombre que tiene. En la parte superior sobre la derecha tenés el botón de la matriculación. Si es que está activada. Lo que pasa, vos estás en tu aula, ¿verdad, Matías? Sí, pues estoy si en no, el si yo aula, pero paso- no lo encontré. No, si no, lo que podemos hacer es luego del encuentro podemos plantear algún momento para encontrarnos en este detalle en particular Sí, Sí, para sí, poder de ayudarte última y orientarte. escribinos y nos juntamos y lo solucionamos, tenemos encuentros para ver Exacto. esta particularidad, digamos, que pues, debería aparecerte. perfecto, mil gracias. De nada. Bueno, si les parece, entonces, Rubén dice que tiene 2 preguntitas. Te escuchamos, Rubén. Sí, estoy ahí. Sí, ¿Me escuchan? sí, perfecto. Sí, yo tengo 2 preguntas. Una que me preocupa es el tema de la inscripción a los alumnos. Esto es más dirigido a la gente de la facultad que a ustedes, en primer Sí, término. sí. ¿Por qué? Se da la situación, yo los estoy cargando a los inscriptos, los voy inscribiendo, ¿sí?, en la plataforma, pero tengo que salir a cazar alumnos o a pescar alumnos para poder inscribirlos, porque realmente no conozco los nombres de las personas, ni las personas muchas veces tienen forma de contactarme. Me parece que un sistema mucho más sano sería que los inscritos en el Sui Guaraní se volcaran directamente a la plataforma Moodle y después, bueno, cada uno sabrá lo que tiene que hacer. No sé si eso se puede hacer en el futuro. Sí, esto es tal cual lo que vos decís. En realidad, cada facultad adopta una dinámica propia en lo que tiene que ver con la registración de los usuarios al sitio y la matriculación de los usuarios a las aulas. Así que entiendo que la respuesta a esta cuestión sí tiene que venir de la dinámica de la propia facultad. Porque lo que, mira, yo te digo, yo voy a empezar a dar las clases. Hola, sí, quiero terminar la idea. Yo voy a empezar a dar las clases el martes 1 de septiembre y tengo apenas 2 inscritos. Entonces me encuentro con una situación bastante difícil. Es decir, no puedo, me veo imposibilitado a comenzar porque tengo pocos alumnos y estoy condicionado a que los alumnos me manden un mail para que los inscriba y luego recién empezar con las clases. Es medio, digamos, complicado, ¿no es cierto? Sí, digamos, en particular de cómo funciona el sistema, el desfasaje ocurre porque la inscripción por el Sui Guaraní está, o sea, la fecha límite de Está inscripción corrida. está corrido, entonces sería imposible porque tendrías que obtener el listado ahora, por lo cual no lo podrías obtener ahora. O sea, yo creo que mañana vamos a tener las listas de preinscripciones, ¿sí?, de los alumnos, pero puede haber algún alumno que no se preinscribió y en octubre o en septiembre, a fines de septiembre, se quiere inscribir, con lo cual tendríamos que este alumno llegaría tarde al aula virtual. No sé si me explico. Sí, lo único que te puedo decir es que es el mismo medio que se usa para difundir la inscripción del SIU, es el mismo medio que se utiliza para difundir la inscripción, digamos. Entiendo la problemática, pero lamentablemente es el medio de comunicación que tenemos ahora, que por ahí es los medios, las redes sociales y la página de la facultad. Sí, se depende de que los estudiantes, eso es real, se depende de que los estudiantes accedan o busquen esa información. Sí, es medio. La pregunta tiene que ver con, yo en el cuatrimestre anterior implementé esto a modo piloto, aprendiendo como los picapiedras, como quien dice, ¿no es cierto? Y vi que yo todo el material que he colgado es todo un material que hemos generado en la asignatura, en la cátedra, digamos, y hice algunos módulos que los registré como copyleft o Creative Commons 4.0, y cuando lo cargué y me dio la opción, vi una opción que decía que si yo estaba dispuesto a dar a publicidad en las redes, ¿puede ser algo así que existiera o que ese material se liberaba para afuera o solo era para uso de los alumnos? No sé
cómo algo que está cargado en una plataforma puede salir hacia afuera, ¿no? Aunque obviamente yo sé el material, se lo doy a desparramar si quieren. No entiendo eso, ¿cómo es? Yo, estoy muteada, no. Eso nunca había, o sea, nunca había pasado, nunca había escuchado esa opción que vos comentás. Particularmente no sé a qué puede responder, pero lo que nos podemos comprometer es a consultar con el administrador que nosotros tenemos en la UAC, digamos que sería nuestro gestor, pero que a su vez es administrador, para que haga la consulta en la mesa de administradores. Yo la verdad que el tema nunca había escuchado que eso sucediera, así que me parece como ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué hago esta pregunta? Tiene su explicación. Yo no tengo ningún problema porque todo mi material es mío, es copyleft, hasta las figuras están hechas por mí, digamos. En todo caso, no tengo ningún problema de autor, digamos. Pero si eso es así, hay que tener mucho cuidado con lo que se coloca en... Me explico. Porque, digamos, porque se podría ahí sí verdaderamente plantear un problema de índole de derechos de autor. Si eso te suele pasar cada vez que te querés cargar un material o con algunos sí. En particular, porque a lo mejor podríamos ver el proceso de tratar de capturar alguna pantalla para que podamos hacer la consulta como más específica. Bueno, mañana yo voy a subir y voy a sacar una captura de pantalla y te la mando. Captura de pantalla, sí, por favor. Para que se vea cómo es, digamos, ¿no? Sí, me extraña muchísimo. En realidad las aulas son espacios de acceso restringido. Bueno, de hecho estamos viendo esta cuestión de que tiene que mediar una registración, una matriculación, y se entiende que el material dentro de un aula está disponible para los usuarios de ese aula. Eso es lo que tendría que suceder. Si está pasando alguna cosa diferente, a lo mejor tiene que ver con alguna tipografía de material, algún tipo de material en particular, que yo particularmente conozco. Por eso, bueno, me comprometo a trasladar la consulta, pero me resulta bastante extraña la situación. Así que, bueno, indagaremos al respecto. Tengo una tercera pregunta que tiene que ver con... ¿por qué no carga imágenes en PDF? ¿No se puede resolver eso? Imágenes en PDF. O sea, cuando vos tenés un cuadro de vida, las acciones que carga una imagen en un determinado espacio no te permiten... Claro, mira, tolera PNG... Sí. Espera, ya te digo, porque lo tengo acá. Sí, son tres, son GIF, JPG y PNG. Es que en realidad el PDF no es una extensión de una imagen, ¿sí? Es por eso que no deja. Como extensión Lo que pasa es que una vez se combina imágenes con textos y el PDF es el más portable, digamos, en todo caso. Sí, pero en tal caso tú tendrías que hacer al revés. Por ahí tendrías que generar con un formato de imagen la composición de una imagen. En vez de llevarla a un formato PDF, llevar un formato de imagen, el texto con la imagen. No, sí, todo eso yo lo puedo hacer. Lo que me llama la atención es que no se puede hacer con PDF, nada más. Eso también lo podemos preguntar. Yo no sé si las extensiones admitidas, en este caso para las imágenes, es una opción que puede ser configurable desde la administración de los sitios. Así que también podemos trasladar la pregunta y consultarlo. O es una definición estándar y que ya no se puede, digamos, modificar. Otra cosa que te iba a preguntar, y ya sería la última, todos los materiales que se generen desde nuestra universidad, los docentes, por supuesto, en cada una de sus asignaturas, ¿se podrán colocar en algún lugar en modo permanente? No tengo la menor idea. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque yo el próximo cuatrimestre quizá la materia que di el cuatrimestre pre, ¿sí? Con lo cual hay mucho material que voy a utilizar. Lo lógico sería subirlo en algún lugar que quede en modo permanente. En respuesta a lo que planteas, la plataforma que teníamos anteriormente, que era educativa,
tenía un repositorio que era un repositorio común a todos, y uno lo podía codificar con determinado tipo de palabras clave y volverlo a utilizar cuantas veces quisiera en distintas cohortes. Perfecto. Momento en Moodle no genera un repositorio común o universal, pero lo podemos también averiguar si eso es posible. De hecho, también podría ser que la universidad tuviera, creo que eso se estuvo conversando, un repositorio de material independiente a la plataforma de acceso libre. Creo que eso se estuvo conversando con la gente de la biblioteca y se estaba viendo la posibilidad, pero así formalmente la plataforma Moodle no tiene un lugar común para todos, es lo que vos estás diciendo, un repositorio, pero podemos averiguar si se puede generar. Tiene sentido práctico lo que estás diciendo. Primero te saludo tantos años. No, estaría muy bueno. ¿Por qué? Porque todo ese material, si no está en un repositorio, en cualquier plataforma, no lo sé en cuál plataforma debería estar, se pierde con el tiempo. Y lo pueden utilizar gente de nuestra universidad o de otras universidades lo podría usar. ¿Está bien? Bueno, nada más, gracias. Bueno, nos quedamos con una agenda de cuestiones por averiguar. Bueno, entonces los despedimos, los invitamos al próximo encuentro del jueves. Les queríamos anunciar también que vamos a hacer una publicación para los que tengan ganas o iniciativa de participar de una actividad optativa, una tarea. De paso pueden como vivenciar el circuito de entregas y de correcciones, que la vamos a publicar con el próximo tramo. Así que bueno, les agradecemos la participación, que se hayan quedado hasta esta hora y nos encontramos entonces el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Hasta luego, buenas noches. Chao, gracias. Gracias.